La apocalíptica como género, segunda parte. ¿Quién nos quiere leer? Yo, padre. Dale. La apocalíptica es un fenómeno literario peculiar de la cultura israelita. Puede tener y tiene elementos relacionados con el dualismo iranio, la filosofía griega y los mitos religiosos del entorno sirio y o babilonio. Pero en un sentido muy preciso, ella expresa la experiencia literaria propia de un pueblo que sabe interpretar su realidad con hondura, sabiduría humana y describirla con dramatismo, empleando fuertes imágenes sobrenaturales que sirven para conocer mejor lo que existe en el mundo y para así cambiar. Muchas gracias. ¿Qué es el dualismo iranio? Creer que el mundo se mueve entre estas realidades que son el bien y el mal y que esas son iguales. Correcto. Es el dualismo, bueno, malo, cuerpo, alma, blanco, negro. Son esas ideas afines a la época. También echó mano de la filosofía griega, helenista de la época, y mitos religiosos del entorno sirio. Ya ahorita al final vamos a hacer un ejercicio precisamente con un mito religioso del entorno sirio. Entonces, tengamos muy claro, apocalíptica fue un fenómeno literario, es decir, una forma de expresar de la cultura israelita lo que estaba viviendo. Fue una forma de interpretar la realidad y darle sentido a partir de su experiencia de fe. Eso es el género apocalíptico. ¿Quién nos quiere leer? Yo. Los profetas antiguos eran hombres de la palabra proclamada. No escriben, hablan, no necesitan libros, exponen la palabra de Dios. Por el contrario, los apocalípticos redactan lo que han visto. Ellos son literatos, hombres del libro, y de esa forma crean una cultura de sabios, escribas y lectores que forman la minoría perseguida pero pensante de la sociedad. Pues miren, aquí hay varias cosas muy importantes. Primero, los profetas, a ver, ustedes saben, cuando Isaías, Jeremías hablaban, no escribían, simplemente Dios les inspiraba la palabra y ellos anunciaban y denunciaban, lo hacían verbalmente. Luego, algún discípulo o tal vez alguno de ellos iban escribiendo algunas partes y poco a poco en la historia todo eso lo iban condensando y salían los libros. En el caso del profeta apocalíptico, no, él mismo redacta, y ustedes y yo sabemos que el autor del Apocalipsis, Juan, se sentó en Patmos a escribir sus visiones, a escribir lo que estaba viviendo. Pero ojo, primero que todo, cuando usted escribe, más en la época de Jesús, incluso antes o un poco después, no todo el mundo sabía escribir. Entonces, ya su profecía estaba restringida a solo un público. Primero, era necesario que supiera leer. Segundo, que lograra interpretar. Es decir, estaba dirigido a una minoría, a un grupo selecto. Por eso encontramos, y ya veremos cuando lo estudiemos a fondo, que el Apocalipsis usa muchas frases enigmáticas, frases como secréticas, como frases que indican que hay que estudiar. Por ejemplo, cuando dice, el que tenga oídos, que oiga. El que tenga ojos, que vea lo que dice el profeta. Eso quiere decir que hay que ir más allá, hay que conocer a fondo lo que nos describe ese texto. Entonces, tengamos muy claro que en el caso de la profecía apocalíptica era restringida para un grupo. Casi siempre solían ser grupos sectarios, grupos pequeños, secretos, reducidos, que se escondían por diferentes motivos. Vamos a ver algunos de los rasgos principales
de la apocalíptica, que esto precisamente nos va a dar luces para entender si Jesús era profeta apocalíptico o era un profeta escatológico. ¿Quién nos quiere leer? Yo, padre. Listo. Rasgos característicos de la apocalíptica. La apocalíptica empieza preguntando por la justicia de Dios y el sentido de la acción humana. Presentaron los profetas, veamos a Ezequiel, la voluntad de Dios como principio de felicidad humana, nacional. Pero muchos judíos, tras la crisis del exilio del siglo VI a.C. y los años de difícil restauración, siglos V al segundo, sí, antes de Cristo, sintieron que no existe felicidad verdadera. El mundo seguía en manos de la violencia, triunfaban los perversos. ¿Qué sentido tiene hablar de Dios en estas circunstancias? Bueno, entonces vámonos al origen de la apocalíptica como género. No surgió con Juan. Cuando Juan escribió en Patmos el libro del Apocalipsis, ya habían pasado muchos años, incluso siglos, en los que el género fue evolucionando. En sus comienzos, con Amós, Ezequiel, Daniel, Isaías, la apocalíptica surgió como una alternativa para mirar dónde está la justicia de Dios cuando triunfan los malos y a los buenos nos va mal. Palabras más, palabras menos. La apocalíptica surge como un género que buscaba dar sentido a la historia. Ojo, no me cansaré de repetirlo. Los judíos sentían que la historia era una contradicción. Sentían esperanza, pensaban que Dios los iba a salvar y práquete, les tumban se toman la ciudad e incendian el templo de Jerusalén. Parece que Dios nos va a salvar y sucede desgracia tras desgracia y lo peor, nos ganan, nos derrotan los pueblos idolátricos, como en el caso de Babilonia, luego los griegos o en la época de Jesús, los romanos. Entonces, estas ideas generan muchas crisis. ¿Cómo proponer esperanza a un pueblo que está evidenciando la derrota? A un pueblo frustrado, a un pueblo que está experimentando el fracaso, a un pueblo que no sabe esto para dónde va. Y por eso la pregunta tan profunda. ¿Qué sentido tiene hablar de Dios en estas circunstancias? En circunstancias difíciles, en circunstancias problemáticas donde un pueblo idolátrico nos domina, nos roba los impuestos, se lleva a las mujeres más hermosas que tenemos en el pueblo, en la comarca, y las hace esclavas sexuales de un rey corrupto, mata a los más fuertes, bueno, comete miles de atrocidades y nosotros nos tenemos que quedar callados mientras Dios pareciera que no hace nada. Eso generaba muchas crisis y muchos cuestionamientos. Eso vivió el pueblo y en ese contexto, en esa situación, surge la apocalíptica. Cuando yo les proponía este curso, precisamente lo hacía porque creo que en ocasiones estamos viviendo momentos igual de sinsentido, de ansiedad, de preocupación. Hombre, pero ya llevamos 4 meses y Dios nada que hace nada. No nos abre el templo, no encuentran la cura. Pareciera que Dios se olvidó de nosotros. Y más frustrante aún, pensar que cada vez la gente es más pobre. En Estados Unidos están quemando los templos. ¿Dónde está Dios? ¿Qué sentido tiene esto que estamos sufriendo? ¿Será que se olvidó de nosotros? ¿Será que podemos hablar de Dios en estas circunstancias y proponer esperanza a la gente que está viviendo todos estos sufrimientos? Más o menos en un contexto parecido surgió la apocalíptica. Bueno, eso en su origen. En la época de Juan, ustedes saben que la cosa era aún peor, porque Nerón, fuera de que quemó parte de Roma, le echó la culpa a ellos y empezó a matarlos de una manera vergonzosa, poniendo incluso al pueblo en contra de los seguidores de Jesús. Entonces, el panorama era mucho más horrible y complejo. ¿Qué hacer entonces? Allí, en estos contextos, es donde surge la apocalíptica como un género que da sentido a la historia
y a la acción de Dios. ¿Quién nos quiere leer? La Yo, padre. Apocalipsis. Ah, Sigue, Luz Mary. perdón. La apocalíptica. Espera. La apocalíptica ha buscado el origen del mal. La tradición bíblica ortodoxa 71 canónica tomaba al ser humano Adán, Eva, Génesis 2:3, como responsable de sus actos, aunque introducía en la escena una enigmática serpiente que los textos posteriormente identifican como Satán. La nueva tradición apocalíptica responde que el mal tiene un origen más perverso. Es obra de ángeles caídos, envidiosos guardianes celestes que han bajado a corromper a los humanos. Esta línea desemboca en una visión fatalista de la historia. Los humanos padecen como víctimas del pecado de un Satán que les manipula. Bien, esta es una característica muy clara de la apocalíptica y es lo que hablamos, el dualismo, la lucha bien y mal. Ustedes saben que el origen del mal, según la descripción, es o fue que Luzbel, un ángel muy hermoso, de una categoría muy alta y muy cercana a Dios, quiso ser como Dios y se rebeló contra él, siendo expulsado del cielo. ¿Eso en qué capítulo del Génesis aparece? 2, 3. No, en ¿No? ninguna parte del Génesis aparece. En la de Ahí ya, Génesis ni solo idea. está Adán y Eva y una serpiente, no dice más. Ni siquiera aparece la palabra Satanás o Luzbel o bueno, estos términos. Todo este texto y toda esta tradición, todo este relato se elaboró en Isaías. Es el profeta Isaías quien al ver el triunfo del mal, quien al ver todo lo que está pasando, trata de explicar cómo se originó todo, trata de dar respuesta a la situación y de ahí viene la tradición de Luzbel o del ángel que se rebela contra Dios y es expulsado con una cuarta, creo que es una tercera parte, o 3/4 partes de todas las virtudes celestes, es arrojado de allí y se convierten en demonios que buscan hacer que el hombre libre, porque todos somos libres, haga el mal, que es lo que ellos quieren, que quieren manipular al hombre para que haga el mal. Esto es muy gráfico. Yo creo que muchos de nosotros, sobre todo los que somos millennials, veíamos una serie muy chistosa, muy agradable, que se llamaba Tentaciones, en la Sí. cual estaba una mujer que hacía de Luz Buenona, así se llamaba, y un hombre que hacía de Angelito y Serafín. Y ambos apostaron a ver cuál lograba separar o unir la familia, y ese era el desarrollo de la serie. Esta idea tan gráfica, tan pintoresca, es la que expresa Isaías y que da origen a los relatos del bien y del mal. Esta lucha de contrarios, entonces, es una idea muy apocalíptica, una idea que surge en Babilonia, seguramente fundamentada en otros relatos anteriores, que trataba, ante todo, de describir por qué hay gente que es tan mala, pero tan mala, pareciera que hay un demonio que les está diciendo y les está indicando que haga el mal. Estas ideas, ojo, tengamos muy en cuenta que las ideas religiosas evolucionan. En el Génesis es una serpiente. Ya luego Isaías dice que era un ángel que se convirtió en demonio. Y ya en el Apocalipsis pareciera que a esa serpiente le salieron patas, se creció, le salieron alas y se convirtió en un dragón o en una bestia. Pareciera que las ideas van evolucionando en torno a esta lucha de contrarios entre el bien y el mal. Entonces, una característica muy clara de la apocalíptica, esta lucha entre el bien y el mal. Es algo muy particular. ¿Quién nos quiere leer? La apocalíptica. Ay, perdón. No, tranquilas. Bueno,
La apocalíptica pretende conocer y anticipar la meta de la historia. Piensa que existe en el mundo una lucha entre ángeles y satanes, bestias y humanos, creciendo hacia el fin de la historia. Procurarán los perversos, encarnados de algún modo en las naciones enemigas, destruir al pueblo de los justos, pero los ángeles buenos se opondrán, ofreciendo su salvación a los perfectos elegidos. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, lo que hace el profeta apocalíptico es decir, bueno, estamos en una guerra. Este es un combate entre el bien y el mal. Pero ¿quién va a ganar? El bien. Entonces, no tengamos miedo. Él echa mano de la esperanza a partir del prever el futuro. ¿Y cuál va a ser el futuro? Que el bien va a triunfar. Y es ciertamente algo muy motivador. O sea, ir a una guerra sabiendo que vamos a ganar. Por eso el Apocalipsis, o casi todos los Apocalipsis, describen las luchas, pero siempre, siempre gana el bien. El bien logra derrotar al mal. Eso es lo que hace Juan en el Apocalipsis, describiendo toda esta batalla. Y lo que dice es muy claro, casi siempre el diablo, la bestia, el dragón, es figura del imperio malvado. En el caso del Apocalipsis, es figura del imperio romano que busca hacerles daño. Y asimismo es interpretado todo esto. Luego, antes, en la profecía de Daniel, esos dragones, esos monstruos, son el imperio babilonio. Y esa es la descripción que hace. Echa mano de todos estos símbolos para describir el mal luchando contra el bien. Y los buenos somos nosotros, el pueblo elegido por Dios, el resto de Israel elegido por el Señor. ¿Quién nos quiere leer? La apocalíptica es literatura de perseguidos. No está escrita simplemente por la curiosidad del saber, aunque contiene elementos sapienciales, sino para ayudar en la prueba a los fieles, judíos o cristianos, amenazados por el contexto adverso. Desde ese fondo deben entenderse sus imágenes y entorno de dureza, violencia, esperanza. Muy bien. Entonces, un rasgo fundamental de la apocalíptica es que está escrita por perseguidos y para perseguidos. La apocalíptica está escrita para quienes sufren, está escrita para quienes están viviendo momentos muy difíciles por la maldad humana, está escrita para quienes están luchando contra fuerzas demoníacas que describen el mal que hay en el corazón de algunas personas. Pues aquí vemos en este gráfico todo el espectáculo del Coliseo y del circo romano que mataba cruelmente a los cristianos solo por ser cristianos. Y ellos, con mucha fortaleza, enfrentaron esta situación y con mucha valentía. Comprendían claramente las imágenes, los gráficos, los símbolos del Apocalipsis, y ellos los llenaban de esperanza a pesar de ver, no sé, morir quemado al hermano o al amigo o incluso a papá o a mamá. Sin embargo, eran fuertes y confiaban en Dios. Creo que este es un contexto muy difícil, pero que nos da luces en torno al gran contenido y a toda la fuerza que tiene el libro del Apocalipsis. ¿Alguien que nos lea? Yo. Dale. Casi todos los motivos y o símbolos del Apocalipsis provienen del Antiguo Testamento, Biblia hebrea. Juan los ha recreado ofreciendo un midrash o relectura cristiana de la tradición israelita. El Apocalipsis reelabora de tal forma los textos y símbolos viejos que no tiene necesidad de citarlos, a no ser de modo implícito y con gran libertad en 15:3. Así toma como propios y aplica en forma nueva pasajes fundamentales de Ezequiel, Zacarías y Daniel,
con otros elementos importantes de la dramática israelita: Jerusalén, templo y altar, plagas y alianza del Éxodo, y relatos sobre el principio y fin del mundo, de Génesis a los capítulos finales de Ezequiel. Bueno, en ese dibujito, ¿qué está pasando? ¿Eso qué texto es? Cuando viene marcando las casas para que el ángel de la muerte no mate a los primogénitos. Correcto. Libro del Éxodo, última plaga. Ellos tienen que pintar los dinteles con la sangre del cordero que sacrificaron para la Pascua, porque el ángel exterminador acabaría con el hijo primogénito de quienes no hicieran esto. ¿Recuerdan? En el Éxodo se habla de un cordero que debía ser sacrificado y consumido en la fiesta de la Pascua. En el libro del Apocalipsis, ¿quién es ese cordero? Cristo. Muy bien. Entonces se reelabora la misma idea en la historia. Ya no es un animalito, sino que es Jesús mismo quien derrama su sangre para salvar a las personas. No en el marco de la muerte, ya su sangre es derramada y lava las vestiduras de los santos. Es la misma idea reelaborada de una manera pues, más cercana a la historia, a la realidad que estaban viviendo. ¿Y quiénes son los santos? Para el libro del Apocalipsis, los que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero son quienes mueren mártires de Roma y se sacrifican por el reino de Dios. Entonces, si pueden ir vislumbrando, todo el libro del Apocalipsis retoma el Antiguo Testamento. Al final, cuando por fin logran encadenar y derrotar las bestias, ¿qué surge? Una nueva Jerusalén. Retoma el templo o la idea del templo del rey David y lo reelabora. Ya no es una Jerusalén de piedra o de cementos, es una Jerusalén ¿de qué es la Jerusalén del Apocalipsis? Pues de una buena nueva vida, una vida eterna. De personas, de una nueva vida. De oro. Calles de oro, mar de cristal. Bueno, ya lo leeremos. Reelabora, retoma la idea del templo del rey Salomón y ya lo reescribe de una manera mucho más gloriosa, más magnífica, con 12 columnas hechas de 12 piedras preciosas. Bueno, tiene toda una descripción evolucionada, mucho más fulgurante, mucho más hermosa, que seguramente pues los lectores del libro en su contexto entendían, y que en nuestro caso, como no estamos en los siglos primero, segundo y tercero del cristianismo, sino que ya estamos en el año 2020, nos toca estudiar para poder entender toda esa descripción. Bien, por último, ¿quién nos quiere leer? Yo, padre. Dale. El Apocalipsis ha reinterpretado los modos anteriores de la experiencia histórica y pascual de Jesús dentro de la iglesia cristiana. Juan se siente verdaderamente judío. Su reacción mesiánica de la historia bíblica le permite redescubrir la escritura israelita, símbolos que en otra perspectiva resultarían opacos. El valor mesiánico del Cordero sacrificado, el carácter escatológico de la muerte de Jesús, la universalidad de la salvación, los signos del dragón, la bestia y la prostituta, el carácter salvador de la palabra, las bodas finales, etc. Muchas gracias. Entonces, ya esto es lo particular del Apocalipsis escrito por Juan. Este Apocalipsis reinterpreta todo y lo hace en perspectiva pascual. Este Apocalipsis, el de Juan, retoma todo lo que había del género apocalíptico, lo reelabora y lo interpreta
a la luz del misterio pascual. Es decir, él describe cómo en la historia, al morir Cristo en la cruz, salvó a todos, cómo al bajar a los infiernos, resucitó y dio alternativa de una segunda vida a todos. Entonces, cambia o evoluciona más bien las perspectivas. El Apocalipsis de Juan reinterpreta la historia y, ojo, sobre todo le da sentido. Y da sentido a lo que vive la gente. ¿Por qué? Porque ellos descubren que si el Maestro fue casi sacrificado en la cruz y allí el Cordero derramó su sangre para salvarnos, nosotros, los discípulos del Maestro, tenemos que vivir lo mismo. Y dichosos los que vivan lo mismo que el Maestro. Felices quienes sean asesinados por la bestia o por el mal, porque el Cordero los resucitará. Y esas son las ideas que expone y propone el libro del Apocalipsis de Juan. Hay signos contundentes ya, por ejemplo, el signo de las bodas finales o de las bodas del Cordero, que describen una fiesta, un banquete magnífico, celebrando eternamente el triunfo del bien, la derrota del mal de manos del Cordero o del Hijo del Hombre. Hasta aquí entonces la segunda parte del género apocalíptico. Vamos a hacer un ejercicio para que me entiendan. Saquen sus Biblias, por favor. Alguien busca Ezequiel 1:10 y otra persona Apocalipsis 4:6-7. Ezequiel 1:10 y Apocalipsis 4:6-7. Antes, para que no me vayan, digan que yo soy tramposo, esa foto que está ahí es un querubín babilónico. Esta escultura está en el museo, es muy antigua, es de la época antes de Cristo, y es un querubín. Para los babilonios, los querubines eran la fusión o conjugaban 4 animales y el ser humano. Tenían rostro humano, alas de águila, cuerpo de león y cuerpo de buey o de vaca. Ese es el querubín babilonio. Por favor, leemos Ezequiel 1:10. Sus caras tenían la forma de un rostro humano, y los 4 tenían cara de león a la derecha, los 4 tenían cara de toro a la izquierda, y los 4 tenían cara de águila. Gracias, muy bien. Entonces, el pueblo de Israel conoció los querubines al ser deportado a Babilonia. Ezequiel describe los mismos querubines en el trono de Dios, donde está el Hijo del Hombre. Ahora miremos el Apocalipsis 4:6-7. Y un mar transparente como de cristal se extendía también delante del trono. En medio del trono y a su alrededor había 4 seres vivientes, todo ojos por delante y por detrás. El primero era semejante a un león, el segundo como un toro, con rostro como de hombre, el tercero, y el cuarto semejante a un águila en pleno vuelo. Gracias. ¿Qué hay en estas 4 figuras literarias? Rostro humano, águila, león y toro. Para esa cultura, en el cielo estaban estas criaturas con esa descripción de esos 4 seres vivos, de esos 4 animales. Una idea que era siria o babilónica, que Ezequiel retoma en su Apocalipsis y luego Juan también la retoma para describir el cielo, y que la Iglesia Católica también retomó así. Mateo, el hombre, Marcos, el león, Lucas, el toro, y Juan, el águila. Son símbolos que retomaron para usar una pedagogía
para acercar a los fieles a las características diferenciales del Evangelio, pero que si vemos fueron absorbidas, tomadas, experimentadas, comunicadas en un contexto también histórico. Y que bueno, cuando ustedes vayan a Israel o logren ir a Jerusalén o a alguno de los museos, van a encontrar esta escultura o estas, porque son varias, esculturas de los querubes, y van a darse cuenta y van a recordar que las ideas van evolucionando. Y a la reflexión a la que quiero llegar hoy es a que no podemos pretender una pureza. La pureza en sí misma no existe. ¿Por qué? Porque somos la mezcla de varias razas, somos la mezcla de varias culturas. En nuestro ser están conjugadas muchas situaciones. En nuestra religión misma, la idea de los ángeles fue absorbida o fue comunicada cuando la deportación en Babilonia. Aquí fue donde el pueblo empezó a creer en los ángeles y a hacerlo constitutivo de su propia religión. Y nosotros, pues los católicos y los cristianos también lo hacemos. Pero es una idea que fue evolucionando, que fue poco a poco entrando a formar parte nuestra. No podemos decir que exista lo netamente judío, lo netamente romano, lo netamente sirio. Todos somos la mezcla de muchas culturas. No existe la pureza de razas. Somos mezcla de varias razas. Esa idea nazi de obtener una raza pura es irrisoria, porque si usted va y mira atrás, hay alemanes que también tienen sangre de gente negra, de gente francesa, de gente de otras culturas. Incluso, si vamos más allá y miramos los evangelios y las genealogías de Jesús, encontramos que no todos los antepasados de Jesús eran perfectos. Había prostitutas, había ladrones, habían asesinos y hacían parte de los antepasados de Jesús. Hoy quiero invitarlos entonces a descubrir que no podemos pretender una cierta pureza. Eso no existe. Somos la mezcla de muchas culturas. Somos fruto de una mezcla, somos fruto de un intercambio cultural, religioso, de muchísimas culturas. Los ornamentos que usamos los sacerdotes eran o son muy parecidos, fueron retomados de los senadores de Roma. Ellos usaban algo parecido a la estola. La estola es romana. Los judíos usaban un pectoral que se llamaba efod, con 12 piedras, pero pues que los cristianos ya no lo usamos. Preferimos usar la estola que fue tomada del Imperio Romano. Y no por eso pierde su riqueza, no por eso pierde su trascendencia, todo lo contrario, insisto, es una riqueza. Somos fruto de una mezcla, de un intercambio cultural, somos fruto de toda una evolución histórica, a través de la cual Dios mismo se ha venido revelando. Hasta ahí, entonces el ejercicio queda claro, como luego Juan reelabora la idea de los querubines que están en el trono de Dios, y luego el cristianismo mismo lo reinterpreta y lo aplica a los 4 evangelistas. Tarea. Ir preparando una descripción de lo que estamos viviendo, lo que usted siente en lenguaje apocalíptico. Digo ir preparando porque creo que esto va a ser un ejercicio de semanas, de meses. Vamos a tener todo el curso para elaborar nuestro propio apocalipsis, pero vayan preparando cómo describir lo que estoy sintiendo hoy, lo que estoy experimentando en este momento, pero en lenguaje apocalíptico. Entonces, no sé, en vez de decir el coronavirus, usted va a decir el dragón redondo que tiene corona, por decir algo. O no sé, el dragón que campea y es muy contagioso. Bueno, vamos a tratar de
de empezar a incluir símbolos y dar como este horizonte. Cada quien va preparando una descripción de la realidad, pero en lenguaje apocalíptico. Y dos, ir leyendo o al menos ojear las copias que le mandé. Si quieren, sería muy bueno, si este fin de semana estamos con mucho tiempo, que vayan ojeando al menos los libritos con los apócrifos, para que el próximo martes vengamos muy empapados y ojalá, Dios quiera, surgieran muchas preguntas y muchos comentarios. Bueno, hasta aquí la presentación de hoy. Preguntas, comentarios, interpretaciones, desacuerdos. Sí, padre, una aclaración. Escatológico y apocalíptico pueden ser tomados como sinónimos o también tienen matices diferentes, pero son cosas que la una se asemeja a la otra, ¿o no? Se relacionan muy bien, tienes toda razón. Pero escatología se dedica a lo final. Vida eterna, muerte, infierno, cielo, a esos conceptos. En cambio, apocalíptica es muy diferente porque se dedica a describir una realidad histórica a través de símbolos, revelando el sentido de la historia desde Dios. La apocalíptica incluye escatología, claro, porque la apocalíptica dice, no importa que lo maten, si usted muere mártir, va a resucitar a la vida eterna. Es decir, la apocalíptica es escatológica y la incluye, pero no todo el escatológico es apocalíptico. Ya, entiendo. Sí, gracias. A ti, Mario. Hola, Juan. Hola, padre. Es que me surgió una duda cuando explicabas muy bien lo de que no pensemos en una pureza, pues por el tema de que pues somos una mezcla de muchas razas, de muchas culturas, pero ¿entendemos esa pureza desde ese punto de vista o también lo entendemos desde la pureza interior? Pues esa pureza que nos hablan de corazón y eso, me surge como esa duda. Muchas gracias, muy bien, fabulosa tu duda. Muy bien que lo manifiestes. Yo quiero invitarlos a todos, no coman entero, cuestiónenme. De hecho, mejor porque así argumentamos y vamos a ser más profundas. Lo que dice Juan es muy cierto y yo quiero invitarlos a dividir los términos. Cuando hablamos de pureza en el ámbito espiritual, nos referimos al diseño original de Dios, que en sí mismo es puro. Dios nos hizo buenos y perfectos, imagen y semejanza suya. Esa es, digamos, la pureza espiritual. Y ese es un concepto muy claro y muy perfecto. Dios nos hizo de manera pura y nos hizo según su voluntad. Bien, a la pureza a la que yo me refería o a la que me quiero aterrizar la reflexión es al pretender que no me toquen o que no me mezcle con las demás culturas o con los demás contextos. Es imposible. No existe una raza pura, no existe una religión pura. Ni siquiera los famosos cuáqueros de Estados Unidos eran puros en sí mismos porque son la mezcla, insisto, de varias culturas. Es imposible, no sé, por ejemplo, lo que pasa en América. A veces se escandalizan porque aquí en Bogotá la misa es muy seria y es muy seca y los cantos son muy de guitarra o a lo sumo piano y ya. Pero si usted va a la costa pacífica o atlántica, eso les aburre. Y dicen, qué misa tan fea. ¿Qué hay que hacer? Coger un tambor, poner percusión y meterle cosas y moverse y bailar, y ahí sí la misa es bonita. Eso es cultura. Y hay cantos adaptados. Usted consigue
un canto de entrada en canto gregoriano, en cantos carismáticos o movidos, o incluso en México en mariachi, y a la gente le significa, y eso no tiene nada de malo, todo lo contrario, es inculturación, y es un proceso muy hermoso donde las culturas, les decía, pues se van compartiendo. No existe algo puramente cristiano, no existe algo puramente judío, somos la mezcla, por así decirlo, la aceptación o adaptación de muchas culturas. Cuando usted empieza a tratar de buscar qué es lo propio de colombiano, lo único que podemos decir propio de los colombianos es que somos peones y violentos. De resto no hay nada más que sea netamente colombiano. Pero no, si uno va a ver, hay cosas, por ejemplo, de España que trajeron la piña, aquí existía el maíz, de España trajeron el arroz, y así, y fue todo un intercambio y una riqueza cultural. Hoy en día los españoles no pueden decir, vamos, que somos puros, porque ellos se llevaron frutas de acá, ellos llevaron cosas de acá, ellos llevaron bailes de acá, y España ahora es la mezcla de lo que era España más lo que encontraron en América, y dio resultado lo que hoy es la cultura española. Y así somos, insisto, la mezcla es como usted. Cuando usted lleva tiempo trabajando con unas personas, usted va cogiendo algunas costumbres, algunas cositas se le van pegando, algunas ideas, y eso es natural. Y la religión no puede ser o pretender ser independiente a eso. Va evolucionando, se va mezclando, y esa mezcla, lejos de ser una pérdida, es una riqueza. No sé si te contesté, Juan. Sí, padre, muchas gracias. Con mucho gusto. Jennifer tiene la manito levantada. Jennifer, ¿quieres preguntar algo? Discúlpame porque estaba yo hablando ahí sola con el... le decía yo a Juan que gracias por preguntarle eso al padre porque yo también necesitaba saberlo. Y que te quería preguntar otra cosa, y es que hablamos que la literatura apocalíptica reinterpreta, retoma, pero también está bien decirle que damos a alguna continuidad. Ellos buscan darle continuidad a esa profecía. ¿Es cuestión de fe creer que sí es verdad profético? O porque pues cualquier persona que no crea, digamos, en la iglesia o algo, dirá, no, pues se lo inventaron, los estaban persiguiendo, necesitaban algo donde agarrarse, estaban esperando que Jesucristo regresara y él no daba síntomas de regresar, pues a lo mejor se lo inventaron, pero ¿no? ¿Cómo lucha la iglesia contra eso? O sea, ¿cómo se defiende? No, genial tu idea, me encanta. Primero, lo que tú dices es muy cierto, quizás faltó darle más relevancia. Obviamente, hay continuidad. Los símbolos se reelaboran, pero continúan. El símbolo del cordero sigue, y es claro a todos los lectores que conocían eso. Lo que tú dices, pues es magnífica esa idea. Obviamente, si usted va a leer Flavio Josefo o los historiadores romanos, ellos se burlan. Ellos lo que van a decir, no, y ellos escribían libros y creían que Dios los iba a salvar, pero más se quemaban. Ellos antes hacen mofa, ellos antes lo veían de esa manera, pero la comunidad creyente lo veía y lo interpretaba en la fe, y precisamente esa es la fe. No pretender que todo el mundo crea lo que yo creo, sino yo y el grupo, en este caso los elegidos, creer y mantenernos allí. Eso era lo revolucionario del libro, precisamente, que estimulaba la esperanza y la confianza en Dios. Y en el fondo era lo terrorista, porque obviamente a un emperador romano no le sirve matar ciudadanos, porque los ciudadanos producen,
yo los tengo de esclavos y producen trabajo. Tenerlos que matar en el fondo era negativo, pero ellos, felices, confiaban en Dios, proclamaban su fe, y a este emperador le tocaba matarlo por darle gusto al pueblo y por mantener y afirmar su autoridad. Entonces, muy buena tu idea. En el fondo, claro, muchos incluso harían mofa, pero otros, como ustedes saben, sangre de mártires, semillas de cristianos. Unos se burlaban, pero otros decían, ¿qué será tan grande que haga que esta mamá vea morir descuartizados a sus hijos y alabe a Dios? ¿Qué tiene esta mujer? ¿Qué leyó? ¿Qué es eso tan peligroso que hizo que esta persona dejara que lo quemaran vivo y en vez de gritar groserías y vociferar, cantaba alabanzas y le daba gracias a Dios? Entonces, eso era muy revolucionario e hizo que mataban a uno y salían muchos más porque cuestionaba bastante. Pero ciertamente no faltan los que no creen ni a palo. Gracias, padre. Muchas gracias, Jennifer. Luz Mary. Pues es que siento también como que hoy en día pasa también lo mismo, por ejemplo, con los mensajes que dan pues algunos videntes, digamos, en mensajes privados, revelaciones privadas. Que hay revelaciones que son como muy apocalípticas y otras revelaciones que son como un poco más escatológicas, unas como que dan a uno como una esperanza y una tranquilidad, y otras en cambio como que lo asustan a uno porque dicen que pues van a suceder acontecimientos pues muy duros. Entonces también es eso mismo, ¿no? Porque uno a quién le cree, a quién no le cree, como que va pues también en uno, ¿no? Pero pasa lo mismo con esos tipos de mensajes que nos llegan siempre. Muchas gracias, Luz Mary. Es la introducción perfecta para el próximo martes. Luz Mary, hay cánones, hay formas de discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Con la gracia de Dios, el próximo martes que veamos los apócrifos, vamos a ver cómo esos libros, que aunque parecen muy bonitos, que aunque están escritos cercanos, no mucho, pero relativamente cercanos en época, ¿por qué no son canónicos? ¿Por qué no son palabra de Dios? ¿Qué hizo que esos libros fueran rechazados? Son literatura, como la Ilíada, la Odisea, no sé, bueno, el Quijote de la Mancha, libros para leer muy buenos, pero no son palabra de Dios. Entonces, si hay unos cánones muy claros que nos permiten ver qué es palabra de Dios y qué no. Y hoy en día, como tú lo dices, hay muchos profetas del horror. Por ejemplo, hay una señora que dice que ella vio que Dios va a castigar a la gente que toque la hostia de Cristo y que en el infierno le salen llamas en las manos. ¿Será que eso es de Dios? ¿Eso dice en alguno de los textos bíblicos? ¿En alguna de las revelaciones de Dios habla de las llamas que le salen a los que toquen el cuerpo de Cristo? No. Entonces, tal vez es algo humano. Otro mito, que los 3 días de oscuridad, que la Virgen María, San Expedito, San Josefo, San no sé quién, dijo que van a haber 3 días de oscuridad. ¿En qué revelación de Dios dice que Él va a hacer eso? Y si vamos a ver, históricamente lo ha habido. Cuando explota un volcán, la ciudad más cercana a dicho volcán queda en oscuridad un tiempo porque la ceniza tapa la luz del sol. Entonces, hay unos cánones, y de hoy en 8 los veremos Dios mediante, para poder discernir, porque ciertamente ahorita hay muchos profetas del horror que no anuncian la palabra de Dios, sino que se anuncian a sí mismos e incluso hacen de esto un negocio, y en ocasiones un negocio mortal. En el año 2000 hubo un grupo de gente movida por un pastor, por un guía espiritual, que dijo que tocaba quitarse la vida porque Jesús se los iba a llevar. Y todos se suicidaron en ese momento porque llegó la hora de ofrendar a Cristo las vidas. Y era un estafador. Él no se murió y sí se quedó con todas las propiedades. Entonces hay que tener mucho cuidado y sí, es muy fundamental conocer la verdadera palabra de Dios
para poder discernir qué es revelación de Dios y qué es revelación del hombre. Padre, otra pequeña pregunta, pero es curiosidad. Dale, Jennifer. El Corán tiene también su libro apocalíptico, yo me imagino que sí, ¿verdad? Porque allá se inmolan, pues hacen el yihad y eso debe tener alguna relación con su libro apocalíptico. Claro que sí, Jennifer. De hecho, tú sabes que el Corán comparte algunos libros y pues ellos tienen una visión muy de este contexto apocalíptico. Ellos bebieron mucho de ese género. Pero muy interesante. Si alguien tiene el Corán o si podemos compartirlo, pues es algo interesante para que todos lo podamos ver. Y ya vamos haciendo nuestra biblioteca de libritos de estudio virtual. Yo con el Apocalipsis ya tenemos mucho trabajo. No, pero tenemos, pues, mentiras. Poco a poco, ahí vamos, es interesantísimo. Yo sé que ahorita que empiecen a mirarlo de los apócrifos les va a interesar. Es algo pues interesante. Muchas gracias, yo sé que sí. A ti, Jennifer. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, vamos entonces a terminar con nuestra oración. Los invito a que cerremos nuestros ojos y entreguémosle esta historia. Yo creo que muchos de nosotros no entendemos por qué nos pasa esto. ¿Por qué Dios se olvidó del mundo? ¿Por qué llevamos 4 meses encerrados y cada vez todo está peor? ¿Por qué las bestias de los políticos roban cada día más? Gente aguantando hambre, mientras los políticos se van a las islas más hermosas a disfrutar lo que le han robado a la gente. No hay dinero para una lata de atún, no hay dinero para un ventilador, pero sí para viajar, para comprar un yate, para irse a las islas, para hacer fieros, para incluso maltratar de esa manera. ¿Dónde está Dios? Presentémosle la historia, lo que estamos viviendo. Como decía alguien, abren los bares, abren los centros comerciales, pero no abren las iglesias. La gente cada vez se siente con más hambre de Dios, más necesitada de los sacramentos, y pareciera que antes nos encierran cada día más, nos aíslan. Presentémosle a Dios esto. No entendemos hacia dónde va todo esto, no entendemos cuál es el sentido de lo que sucede, pero al igual que Juan, al igual que Daniel, que Isaías, que Ezequiel, sabemos que Dios va a obrar. Y sabemos que el bien le gana al mal. Presentémosle esta confianza ciega. No tenemos pruebas. No hay algo científico para decir que el bien va a triunfar, pero en fe sabemos que así será. Cada quien dígale a Dios que usted confía, tiene la certeza de que Dios va a obrar, aunque no entendamos, aunque sintamos que todo se nos oscurece, que cada día es peor, confiamos en Él. Entreguémosle esa confianza que tenían los cristianos de los primeros siglos, esa confianza de los perseguidos, esa confianza del pueblo del resto de Israel en Babilonia, que confiaba en Dios, que aprendió a creer en Él, a escuchar su palabra y a enfrentar los problemas con esperanza, confiando en que para Dios nada es imposible y que así como derrota el mal, así como derrota las bestias y cualquier dificultad, Él nos salva y tiene un plan de salvación tan grande que aunque muramos en esta vida, Él nos va a recompensar en la vida futura. Presentémosle los hogares, las familias y sobre todo cada dificultad para que nos dé la capacidad de ser apocalípticos y de confiar en Él y de reescribir los símbolos a través de los cuales Él nos expresa su cercanía, su amor y sobre todo su salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.